Después de unas pausas que hemos tenido en estas semanas pasadas, vamos a reiniciar, retomar los mensajes que estamos extrayendo de los libros históricos de la palabra de Dios. Ya hemos terminado con el libro de Josué y estamos ahora viendo en el libro de Jueces. Y vamos a ver al primer juez que se nombra aquí en este libro. Un juez era un gobernante, una persona que levantaba a Dios para conducir al pueblo de Israel, un líder. La historia de Otoniel, el primer juez, lo encontramos en el capítulo 3 de Jueces. Pero antes, para tener un poco de historia o para agarrar un poco de preámbulo antes de llegar a Otoniel, vamos a ver qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, cuál es el entorno, qué momento espiritual está viviendo Israel antes que aparezca Otoniel. Así que lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios es una tragedia espiritual, tragedia tras tragedia, desde el capítulo 1 de Jueces hasta el capítulo 3 y el verso 11, donde termina la historia de Otoniel. En el capítulo 1 de Jueces encontramos la primera tragedia espiritual: la falta de un líder, la falta de poder para conquistar. Empieza narrándonos el capítulo 1, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer, pero les resumo. Josué ya había muerto y había repartido toda esa tierra que Dios había prometido a sus padres y que les estaba entregando de una forma efectiva ahora en este tiempo. Les reparte a todo el pueblo de Israel que entró a la tierra prometida. Josué había muerto, pero él antes de morir había hecho el reparto y ahora ellos tenían que ir y expulsar todavía a esas naciones paganas y pecadoras. Tan pecadoras eran que Dios los había maldecido y había determinado para ellos el exterminio y la expulsión de esa zona, porque Dios quería un territorio limpio, puro, santo, sin nada que contamine la formación de su pueblo en esa tierra. Y vemos aquí, en primer lugar, a dos de las tribus, a Judá y a Simeón, que se unen para agarrar fuerza e ir a combatir a las naciones que estaban todavía metidos en los territorios que les pertenecían ahora a ellos. Y empieza describiéndonos verso tras versos que Dios estaba con ellos, que disfrutaban del poder de Dios para vencer, y empezaron a expulsar de su territorio a una nación, a dos naciones, a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a 7 naciones, y en la octava nos refiere el verso 19 del capítulo 1, dice que Judá pudo hacer frente a una parte de ese pueblo, pero después, cuando ya estaba descendiendo a los llanos, no pudo, porque dice que ellos tenían carros herrados, es decir, con ruedas que tenían metal, tal vez caballos también con herraduras. Y aquí empieza a sonar una alarma y ellos no se dan cuenta. Si hubieran estado años atrás, en el tiempo de Josué, Josué hubiese dicho: ¿qué está pasando? Como cuando intentaron conquistar esa ciudad de Hai y tuvieron una derrota. Dice que Josué se postró delante de la presencia de Dios ahí, esperando una respuesta de Dios, un por qué. Porque Dios les había prometido que Él estaría con ellos y que nadie les podía hacer frente. ¿Recuerdan? Que el poder de Dios estaba con ellos para acompañarle. Entonces, como tuvieron un fracaso, Josué dijo: no puede ser, esto exige una explicación. Y se postró delante de Dios a orar. Ahí dice que ahí estuvo horas postrado, pidiendo una respuesta de parte de Dios. Y ya por la tarde, cuando anochecía, la palabra de Dios se presenta a Josué y le dice: ¿por qué te estás postrando a mí? Es por pecado que hace que mis promesas no se cumplan. Tú debes aprender que si fracasas no es porque yo he fallado, mis promesas están ahí y se cumplen. Si no has podido es por culpa tuya, no por la mía, le dice Dios. Y de esto debían haber tenido un aprendizaje, una lección importante ellos. Pero nada, aquí empiezan a conquistar y cuando quieren expandirse, se encuentran con un pueblo que no los pueden derrotar. La excusa: porque tienen carros errados. Ha sonado una alarma y ellos no se dan cuenta. Ellos deberían decir: ¿qué ha pasado? ¿Dios ha fallado? ¿No puedo conquistarlo? ¿Es Dios el que ha fallado? ¿O es que hay pecado dentro de nosotros?
pero no había nadie. Es la importancia de un líder. Y esa es la primera tragedia espiritual aquí en el pueblo. Carecía de un líder que esté atento de las señales. Después dice que Benjamín empezó también a expulsar, y a otros, que son los jebuseos que estaban en Jerusalén, a ellos no los expulsó, sino que convivió con ellos. Otra alarma sonando, y el pueblo no se daba cuenta. Desde el verso 27 en adelante de ese capítulo 1, las demás tribus que se mencionan ahí dicen que ellos ya no pudieron arrojarlos, los dejaron allí. ¿Y qué hicieron? Los convirtieron en sus tributarios. Es decir, se movieron por intereses personales. No expulso, no elimino a esta nación, sino que la pongo como mi tributario para que me den su trabajo, para que me den sus productos agrícolas, para que me den parte de su ganado. Eso es, llegar a decirle, Señor, tú has dicho una cosa, pero yo veo que mejor me resulta de esta otra forma. Eso es ir en contra de lo que Dios había establecido. Y empezaron a sonar más alarmas y no había quien se diese cuenta. Y ese capítulo 1 de Josué nos hace entender la necesidad de un líder, la necesidad de que alguien vele por el pueblo, que alguien esté enseñando las cosas de Dios, la palabra de Dios, que muestre las directrices de Dios, las normas de Dios, que inculque el temor y el respeto a Dios. Pero no había tal líder. En el tiempo de Moisés, Dios le dijo a Moisés que preparase un líder, que fue justamente Josué, porque Josué iba a reemplazarlo cuando Moisés falte. Cuando Moisés ya muera, había un reemplazante que iba a seguir con toda la administración, con todo el gobierno del pueblo, llevando las directrices de Dios al pueblo. Pero de esto no aprendió Josué. Él llegó a morir y no dejó un líder, quien controle, quien dirija, quien gobierne al pueblo. Una falla allí. No se dejó un líder. Y esa es la primera tragedia que podemos encontrar en el capítulo 1 de Jueces. Luego la segunda tragedia es que ellos esperaron hasta que Dios mismo se presentase a ellos y le dijera, ¿qué están haciendo? Están haciendo mal. No miraron las señales, ellos mismos no se autoexaminaban, no aprendían de las cosas que tenían a la mano para enderezarse. Lo dejaron hasta el final, hasta cuando Dios mismo se tiene que presentar delante de ellos. Pero ya es tarde, porque cuando eso hace Dios, Dios ha tomado otras decisiones, ha hecho cambios. Y eso es lo que encontramos aquí en el capítulo 2, del verso 1 al 4. Dice, verso 1, la presencia de Dios se había acercado a ellos y les dice, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciéndoles, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, y cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por lo tanto, yo también ahora les digo, ya no los echaré más de delante de vosotros a esas naciones enemigas, sino que ellas serán para ustedes como azotes a sus costados, y sus dioses os serán a ustedes por tropezadero. En el verso 4 se ve la reacción del pueblo cuando escucha la palabra de Dios y las determinaciones que Dios traía. Dice que el pueblo, cuando escuchó, alzaron su voz y lloraron. Lloraron, pero era tarde. Dios ya había determinado otras cosas por causa de su pecado reinsistente. Ojalá llorásemos siempre. Ojalá llorásemos cada vez que encontramos en la palabra de Dios cosas que tenemos que cambiar, cosas a las que tenemos que obedecer. Ojalá llorásemos cuando escucháramos las predicaciones de uno u otro hermano. Ojalá llorásemos cuando estuviera un Dios hablándonos de una forma indirecta, porque si tú esperas que Dios te hable de una manera directa, ya será tarde. Dice en el libro de Apocalipsis, he aquí, vengo pronto, dice Jesús,
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y cuando Él venga personalmente y esté delante de ti, tú personalmente delante de Jesús, será tarde para hacer cambios. Él ya viene a recompensar o a castigar. Ahí te podrás arrepentir, pero ya es muy tarde. El tiempo para enmendarte es ahora. Ahora, cuando Dios te habla de una manera indirecta, a través de su palabra, a través de predicadores, a través de las circunstancias, a través de los cantos o diversas formas que Dios tiene de estar hablándonos. Desde aquí hablamos y hablamos instrucciones, pero parece que ya no nos hacen mella. Estamos esperando que gente de fuera venga y nos hable para tomar más atención. Imagínate cuando tú desoyes todo este tipo de voces, estás esperando que Dios mismo se presente a hablarte. En eso ya será muy tarde. Y esa fue la segunda tragedia espiritual que encontramos aquí en este pueblo, que esperaron ser amonestados de una forma directa por Dios, y cuando ocurrió, ya fue tarde para ellos. La tercera tragedia espiritual que encontramos antes de la aparición, si podríamos decir, de Otoniel, la encontramos también en el capítulo 2, desde el verso 7 al 11. Y está referida en cuanto a la crianza de los hijos. Y prestemos mucha atención aquí, porque esto es muy importante. Jueces capítulo 2, verso 7, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Verso 8 dice: pero murió Josué. Y el 10 dice: y aquella generación que había sobrevivido a Josué, aquella generación también murió, también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que Jehová había hecho por ellos. Sus hijos, una nueva generación. Pero una nueva generación que ya no conocía a Dios, ni conocía de las obras que Dios había hecho por ellos. Y mi pregunta es, ¿qué se necesita para tener una generación que no conozca a Dios? ¿Qué hace falta? Hace falta enseñarles. Hace falta una correcta instrucción en cuanto al amor que se debe desarrollar ante Dios, en cuanto al temor que debemos tener de Dios, en cuanto al respeto que debemos tener ante Dios. Falta enseñar a los hijos que no hay más Dios en el mundo, que hay uno solo, que es fuerte y es celoso, y que no es cualquier cosa. Y falta enseñar también a nuestros hijos que ese Dios demanda fidelidad, demanda santidad, pero sobre todo demanda obediencia. Y una obediencia ciega. Es decir, yo no le voy a obedecer, sí, pero en esto no. Sí, en esto también, pero en esto no. Cuando empezamos a razonar los mandatos de Dios y las directrices de Dios, fracasamos. Porque ahí no estaremos dispuestos a obedecerle a Dios en el 100%, aunque no entendamos las cosas. ¿Estamos así criando a nuestros hijos? ¿Piensas que de la manera en que tú estás criando a tus hijos garantizará que se levante una nueva generación comprometida con Dios, temerosa de Dios y entregada a Dios? ¿Crees que la manera en el que estás educando a tus hijos garantiza una generación de la cual Dios se agrade? ¿O será una generación de la cual Dios se desagrada y la desecha? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Y es tan importante esto que Dios ya les había dado instrucciones al pueblo de Israel tiempo atrás. Ya les había dicho en Deuteronomio, vayamos a este libro instrucciones que Dios les había dado ya en el pasado para que ellos puedan criar a sus hijos. Dios, sabiendo lo importante que era esto, les había advertido. Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Instrucciones válidas para nosotros, para saber cómo enseñar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos, cómo instruir a nuestros hijos, para garantizar que nuestros hijos crezcan de acuerdo al corazón de Dios. Dice el verso 6:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar, hablando a los padres. Todos mis mandatos, todos mis órdenes, todas mis instrucciones, primero deben estar en ti, padre y madre. Y después el verso 7 dice, ¿no? Y estas las repetirás a tus hijos. Repetir a los hijos. Repetirlo una y otra vez para que le entre y para que se le quede. Y estas cosas, estas instrucciones, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. En ese lugar que Dios nos ha dado, ese lugar donde podemos impartir, donde debemos impartir instrucción a nuestros hijos de quién es Dios, de que debemos temerle, que debemos amarle, que debemos obedecerle. Es la forma que tenemos que estar constantemente dando a nuestros hijos instrucciones acerca de este Dios. Dice, cuando estés en tu casa y cuando estés andando por el camino, dándole, instruyendo al hijo, porque Dios sabe que somos olvidadizos, que somos menospreciadores de cosas correctas. Por eso es que hay que estar allí con los hijos, enseñándoles las cosas de Dios. Y dice, y cuando te acuestas, ¿qué le cuentas a tus hijos? ¿De hadas, de florecitas que conversan? Tienes que hablarle las cosas de Dios, contarle lo que Dios hace, quién es Él. Cuando te acuestas y cuando te levantas, tienes que hablarle acerca de tu chico. No los levantas temprano porque dicen, no, son niños, tienen que dormir sus 10, sus 12 horas. Eso es salud. Cuando estés delante de Dios, ¿qué te va a decir Él? Como le dijo a Elí, tú has preferido engordar a tus hijos y no servirme a mí. A los hijos hay que disciplinarlos. Es el camino que Dios nos ha dado. Enseñarles, instruirles, noche, mañana, tarde, estando en tu casa, estando fuera de tu casa. Dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano para que tú recuerdes que tienes que instruir a tu hijo. O átale cosas en las manos para que tus hijos recuerden ciertas cosas, porque es importante que tú inculques que los chicos sepan palabra de Dios. Y dice, y ponlas como frontales delante de tus ojos. Verso 9 dice, y escríbelas en las paredes de tus casas y en la puerta de tu casa. Constantemente tiene que estar viendo tu hijo desde que crece las instrucciones, quién es Dios, qué cosa hace el Señor. A veces nos molestamos un poco porque estamos sobresaturando al niño aprendiendo versículos, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que es el método que Dios ha puesto para nosotros, de instruirles repetidamente y que aprendan palabra de Dios. Es más, no solamente lo que dice acá en Deuteronomio, sino que Dios había establecido fiestas solemnes. Semanalmente ellos apartaban un día y cuando salían de su casa y iban allá, a ese lugar de reunión, celebrando el día de descanso, escuchaban palabra de Dios. Escuchaban en su casa por boca de sus padres y escuchaban fuera de su casa por boca de sacerdotes la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, las directrices de Dios. El niño tenía que estar saturado de estos conocimientos acerca de Dios. Así le ha placido a Dios hacerlo, así lo ha instruido. Pero como nosotros no queremos hacer eso, porque nos cuesta o le estamos obligando a nuestro hijo a memorizar y aprender cosas, entonces vamos por otro lado. No, eso es extremismo. Pero Dios así le ha placido instruirlo. Y no solamente tenían los días de reposo, tenían fiestas cada 6 meses en el año. Tenían 3 fiestas. ¿Para qué? En esas fiestas, cada una de ellas, se celebraba eventos importantes donde se veía la mano de Dios, para recordar las obras de Dios. Pascua, para recordar cómo Dios les libró a ellos de Egipto y cómo había traído muchas plagas, pero que a ellos no le tocaron. Y esta última también le iba a tocar, pero por fe pintaron con sangre los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte no entrase. Es una forma para contarle a los hijos las maravillas y las obras de Dios. Y así cada fiesta que había en el año era un motivo para que el padre se siente con el hijo y le volviese a repetir año tras año las mismas hazañas de Dios. Esta era la labor
que Dios había encargado a los padres. Y es la misma labor que nos ha encargado a nosotros, y todavía más, con más datos. Fíjense, el libro de Proverbios es un libro de directrices hacia los padres y hacia los hijos también. Y ahí se muestra, por ejemplo, que es necesario el estar hablando, una responsabilidad paterna, el estar comunicando, el que estar transmitiendo estas enseñanzas a los hijos. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre. Instrucción del padre, dirección de la madre. El padre tiene que hablar, tiene que dar instrucciones a los hijos. Proverbios capítulo 4, del 1 al 6, dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. El padre tiene que enseñar, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque yo os doy buena enseñanza, otra vez la palabra enseñanza, y no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y mi padre me enseñaba, me decía, retenga tu corazón mis razones. Es interesante hacer un alto aquí para, muchas veces los padres simplemente decimos a los hijos, haz esto, y el hijo pregunta, ¿por qué? Hazlo porque yo te digo. Sí, pero ¿por qué? Porque yo te digo, y no le dan razones. Pero aquí también dice, dale razones. Y eso significa tarea para el padre, para la madre, de estar informándose del porqué de las cosas, para contarle las razones a los hijos de por qué las cosas que yo te oriento, de las que yo te exijo y de las que yo te prohíbo. Entonces, para que oigas las razones y guarde los mandamientos y vivas. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejas y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. La primera tarea que encontramos aquí en Proverbios para los padres es comunicar, es hablar. Pero también el de recordar, la tarea de los hijos y la tarea de los padres. Hacer que los hijos no olviden, recuerden. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Recordar, no olvidarse, memorizar. La labor del hijo y la labor del padre, hacer que el hijo memorice las palabras de Dios. Y también en Proverbios nos muestra dos resultados de acuerdo a la efectividad de nuestra labor. Tú instruye a tus hijos, dicen. Haz una labor de instrucción y de eso dependerá para el mañana tu alegría o tu tristeza. Proverbios capítulo 10, verso 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. La alegría futura tuya o la tristeza tuya depende de cómo estás educando ahora a tus hijos. Proverbios 17, 21 dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El verso 29:15, que a muchos no les gusta ahora utilizar la vara de la corrección, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dejar que los hijos hagan lo que quieran, hagan su voluntad. Los hijos dominan, reinan y hacen lo que quieren. Es criar hijos egoístas, que todo lo que quieren lo consigo. Han conseguido ese tipo de hijos egoístas. ¿Y qué traerá a los padres en el futuro? Dolor. Y el verso 17 del 29 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nuestra felicidad futura o nuestra tristeza futura en relación a nuestros hijos depende de cómo los estás criando. Y aquí hablamos un poco de la paternidad responsable. No hay que traer hijos así, porque sí, al mundo, sino que el que trae un hijo también trae un tremendo trabajo sobre ellos. Y de eso es lo que los padres algunas veces se escapan, se escaquean. Como es pesado tener que hacer todo ese trabajo, muchas veces lo dejan, no, que solo, ¿no?
que no tengo tiempo, que ahí esté mirando la televisión y las cosas que pueden aprender ahí. Pero Dios nos manda a los padres a sufrir en un primer lugar. Sufre ahora y gozarás después. Goza ahora y sufrirás después. El trabajo para los niños es un trabajo arduo, pesado, sí, para los padres, pero es importante sufrir y llorar ahora, tratando de educar a nuestros hijos para una generación que agrade a Dios, antes que dejarlos sueltos. No sufrir ahora y después ver cómo sufren nuestros hijos. Porque dice la palabra de Dios que la mano de Dios está contra el impío. Y no es bonito pensar de mis hijos en un futuro que podrán llegar a tener mucho dinero, pero acabamos en los periódicos, se suicidó o murió por una sobredosis. Y eso es lo que no queremos nosotros hijos, ¿no? Que ganen mucho dinero pero que acaben así, o que se metan en promiscuidad, o que acaben en la droga, o fracasados, gastándose millonadas en una boda que les durará 2 años, 3 años y después divorcio, se quedó padre soltero o madre soltera. No queremos eso para nuestros hijos. Pues tienes que educarlos ahora, para que tengan un genuino respeto hacia Dios, que garantice que la mano de Dios estará en favor de nuestros hijos. En el libro de Timoteo, Pablo, que lo considera un hijo a Timoteo, en Timoteo 4, del 1 al 2, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se sufre para instruir, para guiar, para corregir, para exhortar a los hijos, pero hazlo con paciencia, no te queda otra sino que hacerlo, así que hazlo con toda paciencia, pero con doctrina, que son las verdades de Dios, no mezcladas, no adulteradas, las verdades puras. ¿Por qué? Porque en el siguiente verso dice: porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que hablan de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y la palabra de Dios nos dice que las concupiscencias son los deseos y las pasiones desordenadas que están dentro de cada persona. Y tiene un calificativo de malos. Quien vive de acuerdo a sus concupiscencias es un pecador perdido. Y se levantarán maestros así, de acuerdo a esas concupiscencias, esas pasiones vergonzosas y desordenadas, y así enseñarán. Y nuestros hijos estarán expuestos a ese tipo de maestros, de falsos maestros. Si no instruimos con la verdad a nuestros hijos, serán engañados y serán presa y víctimas de esos falsos maestros. Y sabemos que estamos en un tiempo muy peligroso, y sabemos que la apostasía se ha levantado tremendamente, y nuestros hijos van a ir en ese mundo de apostasía si no les enseñamos bien la palabra de Dios desde las bases. De seguro que fracasarán en esas enseñanzas corrompidas que hay en el campo religioso ahora. Así que no descuidemos las instrucciones a nuestros hijos, y que nuestras enseñanzas no sean raquíticas, débiles, sino que sean profundas y serias en la palabra de Dios. Luego nos dice Jueces, donde estamos, hablando de las tragedias espirituales, nos está diciendo cuáles eran las consecuencias a las que llegaron esa nueva generación que no conocía a Dios. Dice el verso 11 del capítulo 2: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores, y los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.
Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y no tuvieron más que aflicción y aflicción. La consecuencia de una generación que no teme a Dios, que no respeta a Dios, que no ama a Dios, que no considera a Dios. Es una generación que tiene la mano de Dios contra ellos para mal. Así que de nosotros depende tener hijos que vayan contra la corriente. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Cómo permitimos a nuestros hijos que se diviertan un poco? No, que se vayan enterando de las cosas. Los dejan ahí a sus hijos pequeños que vayan viendo tontería y media en la televisión. Cosas que ni siquiera un adulto tiene que ver esas cosas. Y ahí se los dejan a los niños, que vayan contaminándose. ¿Qué están haciendo con sus hijos? ¿Están formando una generación fuerte para Dios, entregada para Dios, o raquítica, que no conoce a Dios, ni conoce de las obras de Dios? Y otro punto que quiero señalar, el último, es todavía hay esperanza. Vamos a ver el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el 11. Hablando un poco todavía de las consecuencias de esta generación malvada que se había levantado, dice: y tomaron de sus hijas, es decir, de los enemigos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. No solamente que no pudieron conquistar ni vencer a sus enemigos alrededor, sino que fueron presa de otro rey de Mesopotamia, de Asiria. Este rey vino, los conquistó y sin duda les hacía pagar tributo también a ellos. Y los afligía y los empobrecía. Por 8 años disfrutaron de la mano de ira de Dios, por su desobediencia y por haberse apartado de Dios. Verso 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Vaya, en tiempo de aflicción, en tiempo de dolor, en tiempo de enfermedad, en tiempo de escasez, en tiempo de peligro, es donde recién nos acordamos que existe un Dios. Y recién clamamos ahí a Dios. Tuvieron que sufrir 8 años de castigos, de imposiciones a ellos, para que recién esa nueva generación se dé cuenta que había un Dios, el Dios de sus padres, un Dios olvidado por ellos. Y empezaron a clamar y empezaron a buscarle a Dios. Y dice el verso 9: y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es, dice, levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Recuerdan de Caleb? Caleb y Josué, 2 hombres que le creían a Dios, que confiaban en Dios, que amaban a Dios, temían a Dios. En el primer intento de conquista de Canaán, fueron ellos 2 los únicos que dijeron: sí, hay peligro, hay gigantes y hay un montón de cosas, pero Dios está con nosotros y podemos ir. Uno de ellos fue el guía del pueblo, Josué, y Caleb, el otro, siguió amando a Dios desde su puesto que le tocó. Y hay alguien aquí que sí hizo sus deberes. Hay alguien que sí enseñó a sus hijos como debe ser, que sí orientó a su familia en los caminos de Dios y en el temor de Dios. De tal modo que Cenaz, su hermano menor, tenía el temor de él también dentro de su corazón hacia Dios. Y este Cenaz educó a sus hijos en los caminos del Señor. A Otoniel, el sobrino de Caleb, también fue educado en el temor hacia Dios. Y fue el que Dios escogió para ponerlo delante del pueblo y para poner su Espíritu Santo sobre él. Y eso nos hace pensar y recordar que no todo está perdido, que Dios siempre mantiene un remanente fiel. A pesar que había una corrupción casi general en todo el pueblo, había un grupito de los que Dios se complacía. Y uno de ellos fue Otoniel. Una nueva generación de los que sí amaban a Dios,
de los que sí temían a Dios, Otoniel, el que fue escogido por Dios para poner delante de su pueblo como líder, para que los guiase, para que los librase de sus enemigos. Y el verso 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó, gobernó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y el verso 11 nos dice, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Estuvo gobernando el pueblo, liderando el pueblo 40 años más. Este es el primer juez que Dios puso. Una generación diferente a la que había. En medio de una generación que no conocía a Dios, hubo alguien que por responsabilidad de sus padres fue educado en las cosas de Dios y Dios lo tomó para poner su espíritu sobre él. Y eso debe hablarnos a nosotros. Que aunque las demás iglesias, si vamos a poder decir así, que están muy frías, que están muy liberales en cuanto a su posición para con Dios, que aquí, en esta iglesia, sí haya personas que toman en serio la responsabilidad de criar a sus hijos para Dios. Que sean hombres que luchen contra la corriente. Que sean hombres que aunque todo mundo diga esto es bueno hacer, ellos digan no, porque Dios lo dice que no. Serios y firmes en las convicciones de Dios. Otoniel, un hombre diferente de la nueva generación que le tocó vivir. Así esperamos que Dios nos ayude a tener esa nueva generación en nuestros propios hijos. Vamos a llegar aquí y vamos a orar a Dios un momento todos en silencio, diciéndole a Dios, comprometiéndose con Él, diciendo, Señor, ayúdame a criar bien a mi hijo, a criar bien a esta nueva generación que vendrá después, en medio de un mundo tan oscuro, tan perdido como el que se está levantando en cuanto a la religión. Ayúdanos, Señor. Pídele a Dios que Él te dé fuerza, que cambie el trabajo que tú estás haciendo ya con tu hijo o con tu hija, que te dé las fuerzas, las ganas de trabajar con ellos. Amén, amén.